¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Georgina Palacios, soy la presidenta del Claustro Doctoral Honoris Causa y pues el día de hoy tengo el placer, la verdad es que para mí es un placer poder presentar a la doctora Katy Rico. La doctora Katy Rico es coautora con el doctor Mauricio Umaña y con el doctor Nelson Cabrera Ríos, es coautores todos de este libro, que la verdad es que está muy interesante, que es Modelos de Paz para un Mundo Fragmentado. Yo creo que realmente es algo que estamos viviendo en el día de hoy. Y bueno, lo más interesante del asunto es que la doctora Katy es nuestra representante del área de derechos humanos y cultura de paz del claustro doctoral honoris causa. Entonces, ella en su quehacer de esta labor tan grande y a veces tan difícil, pues de alguna manera ella es siempre muy proactiva, presenta este libro. Vamos a iniciar con ella y posteriormente, bueno, con el doctor Vladimir, Mauricio Vladimir, para que de alguna manera nos platiquen por qué se crea este libro, de dónde nace este libro y cuál es pues el objetivo, hacia dónde quieren llegar con este libro. Entonces, pues esta es la primicia porque de alguna manera nos da la oportunidad, doctora Katy, de que todos los doctores de este hermoso claustro puedan recibir esta información. Así es que para todos los que nos puedan acompañar en esto, pues denle un like y aquí vamos a estar. Doctora Katy, el micrófono aquí para ti, bienvenida. Estimada doctora Gina, queridos hermanos del claustro doctoral honoris causa, un gusto, doctores, saludarlos a todos y gracias por este espacio. De verdad, para mí es un honor sentirme pues cobijada y arropada por este gran claustro y por todos ustedes y pues que nos acompañen a esta presentación de este libro que se llama Modelos de Paz para un Mundo Fragmentado. Esta es la edición de México y pues quiero dar un poquito de antecedentes que nos lleva a hacer este libro. Bueno, esta edición para México estuve a bien y muy honrada tener la participación y la invitación del doctor Mauricio del Salvador y del doctor Nelson de Canadá. Justo partiendo desde nuestra visita al Salvador en esta tercera gira internacional de paz, eh, vimos todas las grandes necesidades que tiene México y justo ellos desde esta visión, tanto de la perspectiva de paz en Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque Canadá es el país de América con el mayor índice de paz, según el índice global de paz. Y sobre todo, pues también el modelo del Salvador, que ha hecho tanto para generar unas condiciones de paz, de reconstrucción de paz tan fuertes, tan increíbles como lo que han vivido. Entonces, platicando todo ello, México ocupa el 138 lugar de paz en este índice. Y entonces son posiciones abismales las que se tienen desde un onceavo lugar de Canadá hasta un 138 que es el México. Partiendo de eso, nos practicábamos y nos preguntábamos cómo pudiéramos hacer para generar una ruta, una hoja de ruta clara, específica, acerca de un modelo de aplicación aquí en México, que ya lo estamos llevando. Quiero comentarles que soy presidenta y fundadora de dos organismos orgullosamente mexicanos. El primero es el Instituto Mexicano para el Duelo y la Construcción de Paz y el segundo es la Federación de Ciudades y Territorios de Paz. Estos organismos son organismos pioneros en el mundo. ¿En qué sentido? Sobre todo el instituto. El instituto ha creado protocolos de actuación, modelos, metodología para poder hacer una reconstrucción de paz desde lo que ahorita más nos está afectando a todo México, que es los duelos y sobre todo los duelos por violencia social. Una vez que nosotros estamos ya
viendo y acreditando toda la afectación, impacto que hay por todo este tema de los duelos por violencia social, nosotros estamos generando ese acompañamiento y esa reestructuración del tejido social, llevando a las personas. Hemos creado un modelo que es el modelo de los 7 sellos, y en ese modelo trabajamos una reconstrucción integral desde el primer sello, que es la conexión interior. En este primer sello, que es la conexión interior, pues es donde más se abarca todo el tema de lo que está impactando a la sociedad hoy en día, que es la afectación emocional por los duelos, por la no salud emocional. Posteriormente nos vamos a hacer un modelo que impacte en la conciencia, que es el segundo sello, en esta conciencia que se debe de generar de cómo se puede seguir adelante después de una pérdida, cómo incrementando la conciencia de las personas van a poder tener una elección diferente. Y en esta elección diferente es nuestro tercer sello. Ahí las personas desde esta conciencia pueden definir y discernir que pueden elegir algo más, que no solamente se pueden quedar siendo las víctimas, que con mucho respeto lo digo, ya que mi mayor empatía hacia con ellos, porque todo este tema de la violencia social que estamos acreditando hoy en día, es excesivo el impacto que tienen las personas, cómo decrementa su salud, su resignificado para poder seguir entrando, y seguir generando, seguir viviendo, seguir construyendo una vida en salvaguarda a sus emociones, a su familia, a todo lo que, a su propia salud en todos los aspectos: física, mental, emocional, social, espiritual también. Y justo eso nos lleva al cuarto sello, que una vez que las personas empiezan a elegir un significado diferente, nos vamos al siguiente sello, que ahí tiene que haber una recuperación. Y en esa recuperación o en esa reconstrucción empezamos a ver los cambios, empezamos a ver una nueva manera de vivir, una nueva manera de entender la vida, de comprometernos, de salir adelante, unas nuevas fuerzas. Y posteriormente seguimos a un quinto sello, que este quinto sello ya se va a un sello de colaboración. En este quinto sello estamos hablando de que ya no nada más estoy sumida en el sufrimiento, incluso ya no nada más es cómo me ayudo a mí misma, sino derivado a todo el fruto que yo ya tengo de esta reconstrucción, cómo empiezo a colaborar para primero mi casa, primero mis hijos, primero mis padres, primero mi pareja. Y eso es algo muy importante, porque la paz entonces comienza en la activación de cada territorio unido y alineado como un territorio de paz. Esto es algo fundamental, porque hoy en día mucho se critica que la paz es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad pues de todos los causantes de violencia. Y si bien es cierto, sí, pero también la paz te corresponde generarla desde ti mismo, para tu familia, para tu casa, para tu comunidad y para tu territorio. Esa es la manera estructurada de cómo realmente se puede construir una paz. Y justo eso nos lleva al sello 5, que es la colaboración. El sello 6 es familia y estructura de paz. Mi casa tiene que cambiar. Es desde adentro, mi persona, luego mi familia, mi casa. Y posteriormente el sello 7, que es comunidades y ciudades con ecosistemas de paz. Justo desde ahí, desde este modelo que hemos podido plasmar y plasmamos en El Salvador,
nace la idea de generar una política a 20 años, una política que lleve de la mano como un modelo de paz en el cual se plantee una secuencia, porque otra de las cosas que vemos que aquí en México es que no bastan 6 años para llevar planes y proyectos de paz. Y entonces mientras la sociedad, y tampoco lo tiene que hacer solamente el gobierno, nosotros como sociedad civil, como empresarios, como asociaciones, organizaciones, tenemos que generar y apegarnos a políticas públicas para que más bien nosotros desde esta unificación, desde esta articulación de organizaciones, entes, personas, en materia de paz, nosotros podamos poner ejes o líneas transitorias que se sostengan aún en los cambios gubernamentales. Y justo de esta manera, la sociedad podrá marcar un proyecto y es vital que ese proyecto se haga como una política de Estado mínimo a 20 años, que es lo que el libro narra. En la primera parte del libro, lo que vamos a ver es un estudio muy enfático de la realidad de México. No pretendemos traer un modelo canadiense y aplicar lo que Canadá ha hecho ni lo que Salvador ha hecho, porque lo primero que nos dicen es, efectivamente, no somos ni Canadá ni somos El Salvador. Mas, sin embargo, se analiza también las áreas de oportunidad, los puntos fuertes de ambos trabajos de paz, para ver de qué manera se puede tropicalizar a la realidad mexicana. Y la única intención de enunciar lo que ha hecho Canadá y lo que ha hecho Salvador en el libro es justamente poder demostrar lo que sí funciona para ellos en sus políticas públicas y cómo ello podemos también irlo introduciendo, irlo mejorando desde el enfoque y idiosincrasia mexicana, idiosincrasia social, gubernamental, política mexicana. Entonces el libro nos lleva de la mano, el libro fue increíble, la participación de los autores, la visión del doctor Mauricio, la visión del doctor Nelson, más aparte mi visión de un proyecto que es el de que ya hacemos dentro del Instituto Mexicano para el Duelo y la Construcción de Paz y de la Federación, que ya es un proyecto que ya tiene resultados, que ya llevamos más de 3,000 agentes de paz formados y capacitados. Pero lo importante de estos agentes de paz y lo que hace el diferencial es que estos agentes de paz vienen de ser víctimas de violencia social. No es lo mismo ir a una universidad y decirle a una universidad, supongamos a un UNAM, a ver, dame toda tu matrícula del área de leyes y te los voy a capacitar como agentes de paz. Es algo muy bueno, pero acá el proyecto se vierte diferente. Acá el proyecto se vierte a encontrar los territorios vulnerables, las personas vulnerables, sobre todo víctimas de violencia social. Y estoy hablando que dentro de estos más de 3,000 pacientes, agentes de paz, están madres buscadoras, familiares de víctimas de asesinatos, personas que han vivido situaciones de violencia familiar, de extorsiones, en fin, toda la materia de violencia social. Lo importante de esto y la grandeza de este proyecto es que de entrada, desde convencer a estas personas que muchas veces ya tienen una apatía, un dolor, un sufrimiento tan tatuado en el alma, que los lleva a ni siquiera tener ganas de seguir viviendo. Los lleva a una desatención incluso en el plano físico, un descuido que muchas veces ni duermen ni comen bien, una intencionalidad de quitarse la vida. ¿Y cómo
poder convencer a estas personas y poder sembrar en ellos una semilla de paz que derribe todos los obstáculos, desatención, apatía, enojo, hartazgo, idealización de muerte. Y aparte de ello, encontrar en la aplicación de estos primeros sellos, el poder hacer ese cambio de conciencia, hacer esa reestructuración mental e intelectual para que la persona pueda avanzar y pueda primero reconstruir el primer territorio de paz que es su persona. Y posteriormente es algo tan increíble que esa persona que estaba queriendo morirse, enojada con el mundo, no digo que no dejen de vivir en su dolor, porque muchas de ellas siguen siendo madres buscadoras que siguen saliendo a cavar para encontrar a sus hijos, pero ya lo hacen desde otra realidad mental, emocional y en conciencia. Y lo hermoso que aparte ya están alineados a una transformación y colaboración desde saberse, decirse y comprometerse como agentes de paz. Entonces estamos dando la vuelta en un 180 grados de manera increíble. Todo este proyecto, más aparte lo que es las escuelas de paz, la atención, obviamente, desde la tanatología, en todo lo que son duelos, no nada más violencia social, pero en particular con esto hemos tenido pilotos, investigación para poder reconstruir los territorios. Casualmente en estos lugares donde hemos llevado toda esta formación, empieza a decrecer el índice de violencia. Y tenemos un testimonio de un lugar donde se logró que se decreciera a más del 50%, siendo el epicentro de la ciudad de Irapuato, esa colonia, el epicentro de la violencia. Se logró que en 3 años ya no sea el epicentro de la violencia y tuvieron una reducción de violencia de más del 50%. Todo esto lo hemos bitacorizado, los testimonios de las personas. Entonces, viendo todo este caso de éxito en México, que hemos hecho ya no nada más en un solo estado, sino en varios estados de la República, eh, esta política de Estado y más aparte sumándole toda la expertise de los doctores Nelson y Mauricio, se ha podido constituir no solamente el libro, se ha podido constituir una política de Estado que ahorita el doctor Mauricio va a hacernos favor de poder platicar. Eh, Esto es un esfuerzo muy valioso para México. Este libro marcará un precedente fundamental con un paso a paso, con ideas claras, precisas, de proyectos que tienen realidad, que tienen resultado, que tienen convicción y que hoy por hoy México los necesita. Pues hasta aquí voy a dejar mi participación. Ya está por aquí con nosotros el doctor Mauricio para que él pueda compartirnos también un poquito más. Bienvenido, doctor Mauricio. Gracias, doctora Katy, por esta participación. Este, que de alguna manera, bueno, pues sí está muy interesante este proyecto y como bien tú lo dices, ¿no? Tiene mucho, mucho todavía por avanzar, ¿no? En nuestro país. O sea, de alguna manera es algo increíble. Adelante, doctor. Yo creo que ahí está. Si quiere Sí, hacerlo. eh, eh, voy a eh, proyectar pantalla. sí, está, ya se ve su Ya sé, pantalla, nada más Listo. si la quiere volver ándele, a ponerlo, pero ya como presentación, ahí está, perfecto, sí. ya tenemos. Bueno, bueno, voy a ser muy breve, ya que Katy ya hizo la introducción de lo que ellos hacen en la parte práctica. Yo soy Mauricio Maña, yo hago investigación comparativa incluso entre territorios y países, desde un nivel de competitividad,
y la paz es un tema importante para el progreso social, obviamente. Entonces, lo que hicimos en el libro, para explicar un poco el libro en solo 10 minutos, esta presentación nos lo permite. Eh, Básicamente lo que hacemos es ir analizando la paz social, no como un anhelo utópico, sino como una arquitectura institucional, ¿verdad? Entonces, lo que estos tratados o libros persiguen es tratar de analizar la institucionalización de eso que llamamos la paz social, ¿verdad? Entonces, hay un pilar de evidencia comparada con un aprendizaje sistemático de los modelos internacionales, por eso en alguna parte se menciona Canadá y otros países. Islandia es el país más pacífico del mundo. El pilar 2 son los valores culturales, la reconstrucción desde el núcleo espiritual y el tejido familiar. Con el caso de México, el pilar 3 es la voluntad sostenida, que es el diseño metodológico más allá de ciclos políticos, que es lo que llamamos eh, política de Estado a 20 años, o el plan de acción. Entonces, la paz no se logra por decreto ni estrategias puramente punitivas, sino que es un ecosistema que se edifica decisión tras decisión. Entonces, básicamente el libro analiza lo que le pasa no a México en una primera parte, sino que a toda Latinoamérica, que es la zona más desigual del mundo. En el mundo hay un paradigma de la fragmentación global, hay una falla estructural en la inversión, porque en 5 años consecutivos ha habido una caída en el índice global de paz. Lo que está pasando es que estamos gastando 19.000 millones de dólares perdidos por violencia en el mundo, que es un 11,56 del PIB mundial, 11,56%, y entonces hay 9.000 millones de dólares en gasto militar global. O sea, gastamos más en militarizarnos que en lograr la paz. Y por eso es que después nos extrañamos que no hay paz. No nos sentimos cómodos con lo que nos pasa cuando salimos a la calle porque no estamos invirtiendo para el futuro. Y parte del tratado del libro para México, obviamente va a haber un libro para Colombia, pero un enfoque más en educación, lo de México es más en formación en valores y lo que hace Katy, porque cada país es diferente, pero no se está invirtiendo en los niños, en la familia, que son variables que voy a mencionar hasta 3 veces en los próximos 10 minutos, que es lo que va a durar mi presentación. O sea, básicamente son variables que ahí están, las tenemos fragmentadas o fracturadas, pero que tenemos que trabajarlas, ¿no? Y es un poco lo que la política de Estado al final dice en el libro. Por ejemplo, en la brecha de 127 posiciones que podemos analizar en Norteamérica, como espejo de decisiones institucionales, en Canadá se tiene lugar 11 como el país más pacífico de América y en la posición 138 de 163 se tiene a México. En GPI es el Global Peace Index o el índice global de paz. En la parte dinámica hay una paz inclusiva sostenida y una infraestructura de bienestar, mientras que los números de México son violencia estructural de más de 30.000 homicidios anuales sostenidos y 123.000 desaparecidos, con un enfoque en Canadá en diversidad gestionada y protección social universal, mientras que en México hay un costo del impacto de la violencia que ya decíamos en un 19,8% del PIB nacional. La distancia continental no se explica por la latitud o por los recursos, ya que México tiene recursos, sino es por un siglo de decisiones institucionales y políticas de Estado que pueden mejorarse, transferirse e ir componiendo estos cimientos. Hay 5 cimientos, hay variables comprobadas del modelo canadiense como la arquitectura constitucional, la inclusión y diversidad, el bienestar como infraestructura, la reconciliación histórica, pero hay 5 fisuras detectadas en México que se pueden trabajar a futuro con programas eh, estructurados, ¿verdad? Son como unas políticas de Estado que nosotros le llamamos en quinquenio a 5 años, eso puede ser a 4 años, al final solo estamos dando las grandes líneas para que los actores de México a los cuales se les va a presentar esta obra, poco a poco puedan ir tomando algunas ideas. Bueno, la primera es la crisis de la familia, que lo había dicho que lo iba a decir 3 veces en esta presentación. Hay una erosión de la institución o la base fundamental de la sociedad, que es la familia, familias fragmentadas,
por cualquier tema, por la migración, por la violencia, etcétera, por el sueño americano, lo que sea, pero hay una crisis familiar. Número dos, hay una pérdida del capital social, hay una destrucción de la confianza comunitaria básica, entonces hay que trabajar eso y en eso Katy puede ayudar mucho, ya que ella explicaba lo de la Federación de Territorios de Paz y también lo del Instituto. Hay una desigualdad estructural en brecha insostenible de desarrollo humano, hay un tema de la fe sin comunidad y entonces alta religiosidad no necesariamente nos lleva a una moral activa. Hay que trabajar la religiosidad, pero hay que trabajar más bien también la moral activa en el territorio. Y hay una gobernanza local débil con fragilidad institucional en el nivel municipal y ahí se puede hacer mucho. De hecho, Katy tiene experiencia municipal, que es como nuestra parte práctica en el libro, pero hay que trabajar las instituciones. Si no trabajamos las instituciones, entonces no vamos a lograr una política de Estado a largo plazo. Entonces, un territorio con estos duelos y rupturas abiertas es una bomba de tiempo, no es un territorio de paz. Entonces, si hacemos como una neurobiología del entorno, ¿por qué las ciudades inteligentes necesitan también sanar el alma de la ciudad, lo que está pasando? En las ciudades hay mucha hacinamiento, ¿no? Hay mucho hacinamiento, el mismo territorio funciona como un estresor de la violencia, hay hipervigilancia neurobiológica, tú sales a la calle, hay cámaras por todos lados, hay un entorno hostil, te tiran el carro hasta en la calle, hay falla en la capacidad de cooperar, la colaboración es todo un problema. En Latinoamérica hay una enfermedad social de que también nos da miedo todo, y entonces el mismo territorio debe trabajar como un contenedor de paz, el territorio como un entorno seguro y habitable. Hay que reducir la carga alostática de cómo nos sentimos en el territorio y la activación de la resiliencia. Eh, en lugar de estarnos mudando tanto de lugares, hay que tratar de ver cómo podemos crear fuentes de empleo en donde estamos. Y eso nos lleva a una empatía y cohesión comunitaria, en donde ya nos vemos con desconfianza y también aprendemos desde la escuela, eso hay que trabajarlo también desde la escuela, los valores, la familia, las formaciones y otros actores. Aquí están las universidades, escuelas, ONGs, todos los actores de la sociedad civil, hasta las, los institutos como el de CATI, son actores llamados en este sentido, para modificar el tejido emocional de las comunidades, que es el predictor más silencioso y contundente de la salud pública urbana. Entonces, la justicia emocional restaurativa, que es un tema que también trata muy bien Katy en sus escritos, es el primer paso de esa reconstrucción. Hay que proteger desde adentro, ¿verdad? Detener la amenaza inmediata. También aquellos grupos que han sido menos favorecidos o más golpeados por lo que llamemos la violencia, la infancia, las mujeres, las madres buscadoras, madres solteras. Hay que ver los grupos que han sido más golpeados. Hay que reparar también con terapia. Eso lo hace muy bien Katy y su grupo de voluntarias con calidad, calidez y educación integral. Hay que transformar y romper ese ciclo intergeneracional de la violencia, porque probablemente, y Katy ya lo tenga documentado, cuántas generaciones de violencia hay, que eso será toda una discusión el día que presentemos el libro. De ahí viene, hay que garantizar y elevar la atención a las víctimas a nivel de derechos humanos. Entonces hay que resignificar el duelo de las mujeres víctimas, las infancias abandonadas, las madres buscadoras. Ese es un paso innegociable para frenar la violencia y darle respuesta a todos los que han sido de alguna manera afectados, como en otros territorios, Colombia, otros territorios, hay gente que ha sido afectada. Entonces, mientras esa deuda no se sane, siempre va a haber alguien que no se sienta cómodo. Un niño que sana no repite la violencia. Esa es una frase importante en el libro. Y entonces hay nuevos planos arquitectónicos del modelo general de la paz, en donde se ha tratado en el modelo estudiar el tema político, una política integral de cohesión, el tema social legal con gobernanza, derechos humanos y justicia, el tema económico con BOP o BOP, es la base de la pirámide, de las personas que viven con menos de $4 por día, el agua, la energía, es un tema de violencia y guerra, hay que trabajar eso también en México, la órbita de innovación, que eso da mucho a México, muy grande, en energías renovables, tecnología y educación, el núcleo central, la parte espiritual de lo que llamamos la fe, el amor y la paz. Y en la órbita humana, como seres humanos que somos,
la transformación interior, el manejo del duelo y el autoconocimiento, obviamente, son grandes tareas por resolver. Entonces, la paz externa, que es la que buscamos, una paz, un desarrollo económico, una paz institucionalizada, es una órbita indefectiblemente alrededor de la transformación y sanación interna. Tenemos que sanar también como persona para poder dar y llevar esa. Ya en el núcleo transformador, desde el magisterio social, de lo que puede ser la fe cristiana, católica o la iglesia, se dice, como lo decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que reflexionar y el silencio, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor y obviamente si no hay amor no puedo dar un servicio y por ahí entonces todos nos estamos maltratando en los servicios porque no damos un servicio con amor y obviamente si nos estamos demandando unos a otros problemas, pues seguramente el servicio no se dio bien, pues no vivimos en paz, ¿verdad? Obviamente, hasta por el tráfico nos podemos pelear y no vivimos en paz. Obviamente no damos un buen servicio unos a otros, entonces no hay amor en la sociedad y hay que trabajar también esa parte. Los 7 sellos de la construcción de paz, entiendo que ya intentó comenzar a explicarlo Katy y lo va a explicar más de lleno cuando se presente el libro también, pero sí son esta conexión de crecer interno hasta el estado de conciencia número 2, después la responsabilidad y acción consciente número 3, al número 4 la transformación interna, hasta llegar a los territorios de paz, que vamos creciendo desde la familia de paz hasta los territorios de paz. Dicho en 10 segundos, hay que ir de una paz interior e interna, de que yo estoy en paz, a una familia unida, la familia funciona, no está desunida, fragmentada, a una sociedad integrada en territorios de paz. Y entonces ahí es donde ya planteamos, para terminar los últimos 3 minutos de mi exposición, lo que yo llamo, y ya tengo algunos años hablando de esto, que son las políticas de Estado, que son políticas que no cambian como políticas públicas de acuerdo al gobierno de turno, sino que es un plan de nación a 20 años, plan de acción a 20 años para México podría ser. Esto no es una camisa de fuerza de ninguna manera, sino que son como ideas que se pueden ir sofisticando, ¿no? Eso es lo que persigue el libro, es dar unas ideas a México para que lo siga sofisticando, como una política de Estado blindada contra los ciclos políticos de corto plazo que cambian y comienzan a ver qué hacemos después y borramos lo anterior. Eso no conviene. Hay que dar una continuidad a la política pública. Entonces, la fase uno es una fase fundacional, en donde hacemos una intervención en crisis con justicia emocional restaurativa y un rediseño legal básico para que incluso por ley sepamos hacia dónde vamos. En la fase 2, de los años 6 al 10, una construcción en donde se da un despliegue masivo de esos 7 sellos, desde la paz interna hasta la paz externa en territorios locales, con el fortalecimiento de gobernanzas municipales y probablemente se logre, como aspira el libro en papel o en digital, aspira que podamos tocar muchos municipios en México y entonces la idea sería que se involucren las municipalidades para que ellas mismas apliquen la paz en sus municipios. Dando ese crecimiento de 10 años, en una fase del año 11 al 15, hay una etapa de la consolidación, en donde se da una nueva infraestructura de bienestar y educación cívica estabilizada, entonces las personas están más estables, los municipios ayudan y ahora la escuela está al 100%, podríamos soñar en incluir a todas las escuelas de México en esto y entonces en una fase de 15 años tendríamos a todos los niños aprendiendo muchas cosas positivas que hemos hablado hoy, como la fe, el amor, la esperanza, la familia, tu padre, tu madre, y le haces caso a tu padre y tu madre porque te van a dar mejores consejos que alguien en la calle. Entonces, la fase 4 que ya es llegar al año 16 al 20, que es la transformación, en donde México funciona como un ecosistema de centros integrales de paz, un cambio cultural definitivo, y ya México enseña a otros países cómo manejar esto, y entonces por eso el libro propone a México que puede llegar a una posición entre el 30 y el 40 en unos 15, 20 años. Bueno, como síntesis ejecutiva de todo lo que he hablado, lo que busca un poco el libro, que solo es un libro, pero es una propuesta para que lo lea la gente
y tomemos ideas para los tomadores de decisiones y los policymakers, los que hacen políticas públicas, un código compartido para la paz mexicana, en donde la construcción de la paz en México no admite atajos, es un plan de largo plazo, no se logra solo por decreto, presupuestos coyunturales, ni estrategias puramente punitivas, sino que la paz se construye con una decisión institucional tras otra, una comunidad tras otra y una familia tras otra en un largo plazo. Las carreras de competitividad y esta carrera de la paz es una carrera de largo plazo. Entonces, la evidencia internacional y el modelo territorial existen. La decisión de avanzar hacia una arquitectura de paz a 20 años requiere la articulación inquebrantable entre el Estado, la academia, la empresa y la sociedad civil. Y bueno, eso es básicamente el libro en 11 minutos para que no nos sintamos Tan muy abrumados. aburridos, ¿verdad? Porque No, es muy interesante todo lo que están de alguna manera ustedes presentando. Y yo quiero preguntarles ahorita que están ustedes presentando estos libros y todo, eh, ¿cómo ves, Katy, la respuesta de los gobiernos municipales, estatales ante esta reforma, este modelo que tú estás presentando? ¿Cómo se te han presentado estos gobiernos? Pues sí implica mucha tenacidad el poder hacer el planteamiento. La verdad pasan de sorprenderse porque justo quiero compartir que el día 10 de marzo la doctora Claudia Sheinbaum citó a 61 alcaldes para justamente con la prioridad de hacer políticas prioritarias para volver territorios de paz sus ayuntamientos. Mas, sin embargo, no les dijo cómo, porque no tienen un cómo. Y justo, pues les dijo, pues propongan, generen políticas públicas. Entonces, todo se está alineando. Creo que es un momento preciso para México, independientemente del color. Mis organizaciones son apartidistas. Mas, sin embargo, creo que ya esto es un tema de urgencia nacional, es un tema que ya no se puede tapar con el sol con un dedo. Lo vimos desde la muerte de Carlos Manso, cómo se desató la violencia, cómo se desata todo este dolor y enojo colectivo. Vemos ahorita en estos temas mundialistas, lo vemos justo hace 8 días con todas las manifestaciones, con todos los colectivos, sobre todo en el tema de desaparecidos. Entonces, es como todo, hay excelentes tomadores de decisiones desde el gobierno que tienen esa visión y que sí lo están viendo como un tema de atención inmediata que se requiere que se lleve también desde la parte colaborativa del gobierno. Habrá otros que todavía no les cae el 20, pero yo creo que de que esto es una realidad y de que este tema de ser políticas públicas para la paz como un modelo estandarizado, funcionable, probable, va a tener que ser bien recibido o recibido por los gobiernos. Eso es un hecho. Así es. Yo, Se te está yendo un poquito la... yo soy muy franca y ciencia. Ujú. Es que Y habrá quienes lo acepten ya en su momento, pero creo que todo esto, aparte quiero comentarte, doctora Gina, que estas dos organizaciones, tanto el Instituto como la Federación, han recibido reconocimiento internacional por ser organizaciones pioneras en el modelo que tienen, que no hay algo así en el mundo, claro, por las circunstancias mexicanas también pues lo hemos creado, pero incluso aquí en México no hay un organismo como el instituto que esté articulando desde el tema de reconstrucción de paz, desde el tema de duelos, desde la atención tanatológica especializada, hasta ir generando un proyecto de paz comunitaria. Sí hay institutos de tanatología, sí, pero pues no los han enfocado al tema de paz. Sí hay institutos de paz, pero se están topando con pared porque pues la paz que pueden llegar, no digo que no sea un trabajo bueno o bien realizado,
pero se topan con la barrera de que la semilla de paz que quieren sembrar, pues no entra porque hay, por el dolor de la comunidad, por la apatía de la comunidad. Y entonces, pues es una semilla que no está, se vuelve un discurso, se vuelve solamente un tema de conocimiento, de curso, pero no, ¿cómo? O sea, O por sea, ejemplo, no se trata de implementar una iniciativa de ley si no estás atacando los sectores importantes. Y si claro. y desde tu modelo, desde el duelo y la tanatología y todo, yo creo que es eso, empezar por abajo, ¿no? Por las raíces que están dolidas, ¿no? Que están Efectivamente. fracturadas. Y Sí, después, entonces, ya crear una política, ¿no? efectivamente, es reconstruir, ahorita las personas están sumidas en una depresión, en un daño emocional muy fuerte, y entonces desde ahí no es operable. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos acá en Guanajuato un proyecto que de verdad no le critico nada porque es muy bueno, se llama Crianza Positiva. El proyecto es muy bueno, pero se lo quisieron empezar a dar a madres buscadoras. Y entonces, en este sentido, la madre buscadora que anda buscando a su hijo desaparecido, se le olvida que tiene otros tres, otros dos o otro. Otro, exacto. Se le olvida Sí, claro. por la situación que está viviendo. Y no lo digo desde un enfoque Malo, no es señalativo malo. o malo, sino es No. la realidad. A esa madre buscadora que no encuentra paz, que no encuentra consuelo, que no encuentra ni siquiera la fuerza muchas veces de cómo poderse levantar al día siguiente, a la mañana siguiente, la citas a un curso para decirle los estilos de inteligencia, la paciencia hacia los hijos, o sea, volvemos a lo mismo, es una semilla que no va a encontrar la tierra fértil. Ahora hay otra cosa bien interesante que comentó el doctor Vladimir. También si no trabajas los puntos de fe, desde que somos un país que de Ujú. alguna manera tenemos esta fe, somos, eh, pues hay Muy mucha persona religiosos, muy muy religiosos. Religiosos. religiosos, entonces de alguna manera es muy difícil, ¿no? Que a veces te hagan caso en una cuestión científica porque la fe es lo que más jala, ¿no? De alguna forma es lo que más te puede dar ese bálsamo, ¿no? Esa curación. Entonces, hay que ver mucho, ¿no? Como tú dices, no es que quiera hacer mal a la madre o que quiera olvidarse de sus hijos, pero ¿qué le puede dar consuelo en ese momento si no encuentra a su hijo, ¿no? Yo creo que es la fe. Entonces, la fe sí tiene que andar como que muy de la mano con muchas situaciones, ¿no? Por nuestra cultura. Definitivamente, y por eso está incluido en este modelo todo el tema de silencio, de oración, de encuentro, y va a su vez también con el tema de los sellos, o sea, se ha fusionado toda esta parte desde la fe, desde el Sí, sí, silencio, funcionó. desde el encuentro, la oración, Y pero es, a su vez también no basta con solo ello, porque hay que dar una estrategia realmente de un acompañamiento. Y lo vemos, hemos tenido la fortuna de capacitar, tuve una generación de mis alumnos, eran 12 teólogos con centros metodistas. Y entonces ellos se encontraban perdidos, la mayoría, sobre todo en zonas fronterizas, en zonas de mucha violencia, y se encontraban perdidos porque me decían, es que desde el tema de la palabra, desde la Biblia, desde todo, sentimos que no estamos ni siquiera emocionalmente nosotros preparados, preparados ¿no? para escuchar A una todas las persona. situaciones. El hablar, el acompañar a una madre buscadora es una situación tan delicada, o sea, las narrativas que te dan, deja tú el tema a veces trágico en el que se pudo haber llevado la extracción de la persona, eh, que son situaciones muy complicadas, pero incluso simplemente centrándonos en el tema de la búsqueda, esa madre que está cavando, de entrada ir, cavar,
andar en terrenos donde es riesgo, o sea, el Exacto, desgaste físico. totalmente. Y luego es algo tan fuerte que cuando a mí me lo han contado, las emociones, ¿no? Yo no me meto en otro tipo de narrativas, sino más que las emocionales. Y es justo esta madre que dice, cuando meten las varillas y los protocolos para poder meter las varillas en la tierra, y cuando la sacan y efectivamente la varilla tiene líquido, olor, y entonces se empiezan a acabar. Y pues sabrá si son 30 centímetros, 1 metro, 2 metros, pero empiezan a acabar. Y la sensación de esa mujer que está acabando porque está ahí por buscar a su hijo. Pero entonces empieza la ambivalencia porque empiezan esos pensamientos de decir, ¿y si sí lo encuentro yo ahorita? Pero quiero encontrarlo, realmente quiero encontrarlo porque eso Son- implica Es una que ya confrontación muy es fuerte. confrontar que ya esté muerto, que quita la esperanza. Así Pero es. por otra parte, ya quiero recuperar su cuerpo porque han pasado tantos años y ya mínimo Ya tener donde quiero que llorarle, ¿no? descanse, ¿no? Que, o sea, que yo sepa dónde está, ¿no? Ya como un Sí, consuelo, ¿no? ya como un consuelo. Pero entonces imagínate esos dos pensamientos chocando en el momento que aparte ya se están cavando y luego aparte empezar a sacar restos Sí. No, 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 que, ha de ser una confrontación muy fuerte. claro, y Ni aparte siquiera, el olor, a veces ni la siquiera lo puedes, descomposición. como dices, como un profesional, tú como profesional, a veces no, ni siquiera puedes ponerte en el lugar de ellos. No, no No, no es podemos. posible ponerte en el lugar de ellos porque no lo has vivido, claro, ¿no? Entonces, a veces entre ellos se entienden porque ellas sí lo están viviendo. Y yo aprendí algo en Hermosillo con doctores del claustro sobre un grupo que se llama Escucha. Y este grupo es solamente escuchar. O sea, es como el principio básico, ¿no? De acercarte a una persona. A veces ellos lo que necesitan es también ser escuchados, poder descansar toda esa carga que traen y que nada más, o sea, olvídate de empezar una terapia, ¿no? Es algo muy fuerte, pero esta es la realidad del país. Y si Ujú, no vemos esta realidad del país, si los gobiernos no lo ven, estamos construyendo rascacielos sin cimientos. claro, Estamos queriendo construir rascacielos sin cimientos. Y es por eso que el duelo, la atención al duelo, la atención a esta reconstrucción desde estos puntos, desde violencia social que tenemos y la realidad que tenemos en México, es la base para la implementación de los 17 ODS. A los 17 ODS les pega. claro. El tema de hablar de ciudades inteligentes, igual no podemos hablar de ciudades inteligentes si Así, no hablamos de ciudades en paz, si no hablamos de personas en reconstrucción de paz interior, de conciencia. Y una vez que se puede hacer esto, esta es la base, ese es el cimiento más grande sobre el cual México se va a reconstruir, porque ya estando bien la persona, ya teniendo, y lo vemos ahorita con, por ejemplo, tengo grandes satisfacciones de estas madres que hemos atendido, que me las he llevado al Congreso de Guanajuato a dar su tema, me las he llevado a la radio, cómo la vida empieza a cambiar, cómo sus hogares empiezan a cambiar, su economía empieza a cambiar y por ende me han cambiado todo el territorio, porque hasta por cuestión de energía empieza a haber otra manera de poder entrar, de poder recibir. Y desde ahí no nos quedamos ahí. Nosotros vamos a crear un ecosistema integral de paz. Nosotros hacemos un ecosistema integral de paz. Desde la federación esa es la función. Por eso la Federación de Ciudades y Territorios de Paz alberga, es una familia, alberga todos los especialistas, alberga líderes por la paz, organizaciones, gobiernos nacionales e internacionales, porque todos podemos sumar. Por ejemplo, ahorita tenemos a una excelente arquitecta en temas de resiliencia urbana, que hay esa especialidad, miembro de la ONU Habitat de España, Amaya, y justo ella está también a bordo ya también del equipo
para poder empezar a traer todo este tema de arquitectura por la paz, porque de esto se trata. Nosotros llevamos de la mano también a los gobiernos como asesores, no solamente a estabilizar la cuestión de emocional o tanatológica, sino de ahí poder articular ya un proyecto de paz como ecosistema con todas las áreas, por ejemplo, salud, ecología, urbanismo, seguridad, o sea, todas las áreas de gobierno Como tú que, dices, ¿no? Un ecosistema. que se Ahora, vuelve un ecosistema. aquí lo importante de este libro, creo yo, y de verdad que me encanta que estén los dos de los principales autores, ¿no? En este libro, es que a través de esta comunidad doctoral se pueda expandir. Yo convoco a todos los doctores que escuchen esta grabación ¿cómo se llama?, de esta charla doctoral y presentación del libro, de alguna manera a que todos los que están en universidades, porque hay muchos que son de aquí, maestros de universidades, que de alguna manera son profesores en escuelas de media baja y media superior, que tienen incluso empresas y todo, este libro pueda llegar a muchos rincones. Yo creo que la doctora Katy no descansará en estar presentando este libro y de alguna manera a través del doctor Nelson y el doctor Mauricio, que obviamente están en otros países, pero que tienen toda la disponibilidad de abrir esta brecha, ¿no? Internacional. Yo creo que de alguna forma, al apoyar a la doctora, es algo que de alguna forma queremos que esto llegue a mucha gente, que pueda llegar a muchas áreas donde ustedes puedan presentar este libro, no solamente quede en una o dos presentaciones, sino que realmente vaya avanzando, porque de esto que vaya avanzando se va a poder de alguna manera llegar a esos 16 años de los que hablaba el doctor Vladimir. O sea, va a ir escalafoneando todo esto, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues ojalá y se puedan, adiós, doctor Roque, un abrazo grande, cuídese mucho, bendiciones. Sí, entonces, pues como les digo ahora, si ahorita, por ejemplo, en las presentaciones que van a estar aquí en Ciudad de México y todo, no pudieran, ¿dónde se puede adquirir este libro? ¿Cómo lo van a mover también de manera para adquirirlo? Sí, claro. Mira, el libro vamos a tener una edición impresa y una edición digital. Ujú, Entonces el libro va a estar también de manera digital. Les vamos a pasar por ahí las ligas. Vamos a ujú. hacer primero la presentación el día 26 de junio en la Ciudad de México, en el Museo José Luis Cuevas, José Luis Cuevas. así es, ahí en el Ahí centro vamos a hacer a histórico. las 5 de la tarde. Y posteriormente, a través del libro físico, pues lo vamos a tener un punto de venta ahí en la Ciudad de México, a través también de una delegada del instituto allá en la Ciudad de México. Podemos tener también algunos, si nos apoya, doctora, también a lo mejor tener resguardo algunas, Renta. Ujú. algunas impresiones. Y también pues para las personas que quieran, se los podemos mandar también por paquetería sin problema y bien la edición digital. Así es. Yo creo que, bueno, eso es un avance grandísimo. Y bueno, para ir cerrando esta presentación, yo quisiera de alguna manera que ustedes dos pudieran dar un mensaje final tanto a la gente como a los doctores, al grupo doctoral y todo. Este mensaje donde de alguna manera ustedes están llevando este libro y el objetivo hacia donde quieren llegar. Si tú quieres empezar, Katy, y después el doctor Mauricio, como gusten. Muy bien. Pues principalmente agradecer a todo el claustro doctoral honoris causa. El claustro tiene una comisión que está haciendo cosas grandes y significativas al tema de la paz. Estamos orgullosos de esta convocatoria, de ver todos los doctores que están también haciendo desde sus trincheras un gran esfuerzo, un gran proyecto de paz y que justo vamos a empezar a hacer todas estas sinergias. Y Ah, justo la clave para mí o el mensaje sería, tú también puedes hacer algo por la paz, partiendo desde el tema personal, claro,
desde irte de esta sesión preguntándote qué tal está mi paz interior, qué puedo hacer como compromiso personal para reconstruir mi paz interior y dejar de postergarlo. Desde ahí, tú vibratoriamente vamos a empezar a inclinar la balanza y vamos a empezar a hacer un contagio emocional y vamos a empezar a ser promotores de paz y de emocionalidad positiva. Ese sería lo primero, ¿no? Porque muchas veces me dicen, bueno, pues es que yo no soy tanatóloga, yo no tengo expertise, yo no nada. Posteriormente, todos podemos encontrar alguna acción. La siguiente es, comparte esa paz positiva con alguien, encuentra una persona que simplemente le puedas dar una sonrisa, le puedas preguntar cómo está, puedas hacer algo. Posteriormente, desde tu trabajo, todo tiene impacto hacia la paz. En tu núcleo laboral, incluso no importa qué te dediques, no importa de verdad, pero desde ahí puedes llevar un mensaje de paz. Y ya si nos vamos a gran escala, yo sé que de aquí tienes excelentes perfiles, personas, líderes de empresas, de universidades, como tú lo mencionas. Vámonos sumando, la federación está abierta, la federación es una familia, al igual que el claustro doctoral, y vamos trabajando, y van bienvenidos todas las personas que quieran, tengan una idea, tengan un proyecto. En cuestión de los empresarios, a veces, ay, pues yo ni tiempo como para decir hago, voy, pero tal vez puedes donarnos un curso, por ejemplo, contratarnos para dar un taller, para dar una conferencia, para llevar un seminario de cultura de paz a tu empresa y les entregamos un distintivo como aliados de paz. Tal vez algunas personas puedan también decir, no nos damos abasto con la necesidad que hay de verdad para atender, sobre todo en un estado como Guanajuato, a las madres buscadoras, a las víctimas de violencia o deudos por la violencia. Y de verdad, aunque tenemos voluntarios, aunque preparados como tanatólogos, no alcanzamos. Estamos en un punto ya crítico de que no alcanzamos. Entonces, la manera también puede ser subsidiando consultas. Vamos subsidiando, si sea Bono, una, por ahí pro dos, bono, ¿no? como Pro bono. pro bono, ¿sí? Entonces puedes decir, pues, los podemos facturar, podemos otorgar, o sea, y tú dices, yo le compro al instituto, que en este caso es la institución encargada, yo puedo donar 10 consultas y Claro. te enviamos los testimonios de que esas 10 consultas llegaron a la atención de tales personas, ¿no? Necesitadas y obviamente con un tema de vulnerabilidad que no les permite acceder realmente a un servicio de atención tanatológico que es vital. Entonces hay muchas maneras que podemos hacer proyectos en colaboración, en conjunto, para poder beneficiar, tal vez desde lo que tú hagas. Ahorita en este momento, toda acción positiva es paz. Suma. En en cualquier trinchera, toda acción positiva es paz. Pues ese sería mi mensaje, doctora Gina. Muchas gracias, doctora Katy. Doctor Mauricio, adelante. Bueno, muchas gracias. Los investigadores a nivel internacional que más me han ayudado, todos son mexicanos, la mayoría. Entonces, por eso son 50 investigadores mexicanos que conozco Michoacán, Tijuana, hasta cualquier ciudad, Ciudad de México, Puebla. Yo intenté hacer este esfuerzo del libro y espero que le sirva a esta sociedad que tanto lo necesitamos todos. Yo lo que les puedo decir es que este tipo de reuniones virtuales y soñar la capacitación de tantos temas para los que da de hablar el libro y documenta, puedo resumir de que con escoger un ejemplo como la fragmentación familiar o enseñar desde la escuela a la familia o lo que dijo Georgina de la religiosidad y que realmente se convierta en valores morales o éticos. Cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran aprender, desde las ONGs hasta el papel de la iglesia o el papel de las escuelas que menciona el libro, suma. Entonces, ese sumar de capacitaciones, ya sea virtuales, este tipo de cosas que podría ser
comenzar con gente del claustro o doctores del claustro o gente de amigos del claustro o abogados y así ir sumando grupos. Esa es una forma de impactar la sociedad y eso hace crecer número. Entonces ya no somos 100, después seremos 1000 los que Sí. estamos hablando de los territorios de paz o de que la familia mexicana ya no se fragmente. O si yo me fui a Estados Unidos, yo no olvido a mi hijo, yo estoy ahí con él y estoy pendiente de lo que le pasa a mi hijo, que a él lo impacta la violencia, que es solo uno de 97 ejemplos que tengo que decirles, pero el tiempo no alcanza para verlos todos. Entonces nos da para 97 programas más. Solo Sí. mencioné uno, que es la fragmentación familiar, y que todos están documentados en el libro. Entonces, el libro es una contribución de nosotros al pueblo de México, que en mi caso particular me han ayudado mucho los investigadores mexicanos en un montón de ciudades, desde Michoacán hasta Ciudad de México. Entonces, esto es con mucho amor para México, obviamente, Muchas gracias ¿verdad? por esa Pero, contribución. pero ojalá también ejecutemos, tenemos que ejecutar. El arte de la ejecución siempre nos cuesta y hay que hacerlo. Hagamos el acto multiplicador, ¿no? Eso es lo correcto y yo les agradezco muchísimo que hayan venido a presentar este libro, que hayan tenido esta iniciativa. Y bueno, pues obviamente mi apoyo siempre, lógico, para mis doctores. Y le mando un saludo por ahí al doctor Armando Enrique, uno de nuestros doctores más, pues de los viejitos, dirían por ahí, no porque está viejito, es de los primeros doctores. Pero Pioneros. le mando un fuerte abrazo, es un catedrático excelente en la UNAM y bueno, obviamente una persona que tiene un currículum excelente. Entonces, y a todos, ¿no? De alguna manera todos los doctores tienen algo, ¿no? Y todos tienen algo que contribuir. Entonces, yo creo que cultura de paz es algo que todos podemos dar, desde nuestra trinchera, desde nuestra expertise, pero todos podemos dar algo. No es no es un tema que tengamos que decir no puedo, ¿no? Porque depende de nosotros para que el mundo esté mejor. Entonces les agradezco muchísimo, nos vemos por ahí primero Dios el 26. Mucho éxito con este libro, de verdad, y que se multiplique, que siga multiplicando todo. Se los agradezco mucho. Doctora Katy, doctor Mauricio, bendiciones. Muchas Bendiciones, gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Armando Gracias. dice que gracias y un honor estar aquí. Muchas gracias. Un saludo a los autores. Bueno, gracias, Gracias. gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.